Hola, mi nombre es Carlos David Álvarez Lara, soy alumno de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El nombre de mi módulo es Derechos Humanos en el ámbito internacional V1. El nombre de mi reto es Reto 5. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? El nombre de mi asesora educativa es Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández. Mi matrícula es la 23022-321. La fecha de elaboración de este video es el día 15 de noviembre del 2025. En esta presentación analizaremos dos casos emblemáticos sometidos a la jurisdicción internacional, el caso de Ana y el caso de Andrés, los cuales ambos exponen graves violaciones a derechos humanos que nos llevan a plantear la pregunta central de nuestra exposición: ¿existe responsabilidad internacional por parte del Estado mexicano? En el cual el análisis se centrará en desglosar las acciones y omisiones de las autoridades mexicanas para determinar si el Estado incumplió con sus obligaciones internacionales de respetar y garantizar los derechos humanos, tal como lo establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El primer caso se trata de la detención ilegal y el trato degradante sufrido por una ciudadana que ejercía su libertad de expresión, seguido de la denegación de justicia por parte de las instituciones estatales encargadas de proteger sus derechos. En este caso, existe una clara y doble responsabilidad por parte del Estado mexicano. Esta responsabilidad se configura por la acción directa y arbitraria de sus agentes de seguridad pública y por la posterior omisión institucional y denegación de injusticia, el cual incumple con el deber general de respetar y garantizar los derechos humanos, ya que se fundamenta sólidamente la violación de diversos derechos humanos y el incumplimiento de las obligaciones estatales bajo el derecho internacional. Primeramente, el Estado es responsable por las conductas de sus policías y su personal de seguridad, quienes incurrieron en diversas violaciones a los derechos de Ana, la cual fue una detención arbitraria y violación a la libertad de expresión religiosa, ya que se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos con citas bíblicas. El policía decidió arbitrariamente arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para este tipo de información y que estaba alterando el orden. Asimismo, se le hizo una privación ilegal de su libertad, asimismo como una incomunicación, ya que permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas. Posteriormente, fue trasladada a la barandilla, donde fue detenida por un día antes de dejarla en libertad. Asimismo, recibió tratos crueles o degradantes, ya que en barandilla recibió burlas y calificativos peyorativos por parte del personal de seguridad pública, lo cual atenta directamente contra su dignidad y su integridad personal. Estos actos, perpetrados por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, vinculan directamente al Estado con la violación de sus derechos de Ana. Asimismo, la responsabilidad estatal se agrava por el fracaso de las instituciones internas en proporcionar un recurso efectivo a la víctima, ya que Ana denunció los hechos ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, las cuales omitieron el inicio de cualquier procedimiento. Tras la omisión de las entidades estatales, Ana acudió a la justicia federal, donde se resolvieron incompetentes para conocer el asunto, lo cual confirma el incumplimiento del deber de garantizar los derechos, al no proveer el derecho a las garantías judiciales y el derecho a la protección judicial, lo cual demostró que los recursos internos del Estado mexicano fueron inefectivos e ineficaces, obligando a buscar justicia internacional, lo cual presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que confirma que el Sistema Nacional de Protección y Procuración de Justicia falló completamente en su deber de investigar, sancionar y reparar las violaciones cometidas contra ella. En conclusión, el Estado mexicano es responsable por la violación de derechos de Ana, la actuación arbitraria de sus agentes y por el posterior incumplimiento de su deber de garantizar el acceso a la justicia y a la protección judicial. En el caso número 2, es la historia de Andrés, el hombre sin recursos que fue encarcelado 36 horas y avergonzado públicamente por incumplir el toque de queda de COVID-19.
al no poder pagar su multa, y que llevó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este caso, también existe una responsabilidad contundente y múltiple por parte del Estado mexicano. Esta responsabilidad se basa en la creación arbitraria de sanciones por agentes estatales y la violación grave ante la dignidad de la víctima, lo cual establece a través de los siguientes ejes principales, complementando la información previa. El Estado, a través del gobernador, emitió un decreto que resultó violatorio de los derechos humanos, especialmente para las personas en situación de vulnerabilidad. El gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por el cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular, con una multa de 1.500 a quien infringiera la disposición. La disposición más crítica es la que prevé las 36 horas de arresto, de no contar con un recurso para el pago de la multa, lo que convierte esta sanción económica en una privación de la libertad por la incapacidad de pago, lo cual es incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos, ya que viola directamente el artículo 7.7 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que prohíbe la prisión por deudas. Asimismo, Andrés es un hombre de 34 años de edad, en situación de calle. No podía legal ni materialmente cumplir con la obligación de confinamiento en el domicilio particular, ni pagar la multa. El decreto lo sancionó por una condición de la que no podía escapar, siendo discriminatorio en su aplicación, lo cual constituye una violación al derecho de la igualdad ante la ley. Este decreto omite el enfoque diferenciado que la Corte Internacional de Derechos Humanos exige para las personas en situación de vulnerabilidad. Los agentes del Estado, así como el militar y personal de la Secretaría de Seguridad Pública, ejecutaron la sanción de manera abusiva y denigrante, ya que fue detenido a las 8 horas y a pesar de argumentar no tener casa, habitación, familia ni dinero para pagar la multa, fue consecuentemente privado de la libertad durante 36 horas. El Estado lo sancionó con la pena sustitutiva, a pesar de conocer su condición de indigencia. Además, fue objeto de un acto denigrante al ser boletinado con fotografía incluida en redes sociales. Las autoridades lo etiquetaron públicamente con calificativos peyorativos como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Este acto constituye un trato cruel o degradante que busca exhibir y humillar al detenido, violando su derecho a la honra y dignidad. En resumen, el Estado falló en su obligación de respetar, garantizar y reparar, especialmente en pandemia, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos priorizó derechos sin represión. La Corte podría ordenar indemnizaciones, disculpas públicas y reformas al mismo decreto. Podemos concluir que estos casos ilustran un patrón consistente de responsabilidad del Estado mexicano, derivada de la violación directa de sus derechos humanos por parte de los agentes y la posterior falla sistemática en la provisión de justicia y reparación, incumpliendo el artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En ambos casos, los agentes de seguridad pública, actuando bajo el amparo del Estado, infligieron tratos crueles, inhumanos o degradantes a los detenidos. Ana fue víctima de burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública tras su traslado a la barandilla, mientras que Andrés sufrió burlas y calificativos peyorativos. Además fue humillado al ser fotografiado y exhibido en redes sociales con insultos severos, lo cual demuestra que al estar las víctimas bajo la custodia y el control directo de las autoridades, el Estado incumplió en su deber de garantizar la integridad física y moral como lo exige el artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Las detenciones son altamente cuestionables por su base legal, Ana por ejercer su libertad de expresión y la de Andrés por su incapacidad de pago y situación de pobreza, violando el artículo 7 y el 7.7 de la Convención Americana de Derechos Humanos. La conclusión más relevante es sobre el sistema de justicia mexicano, que es, en ambos casos, no encontraron una respuesta efectiva a nivel nacional. La única vía de recurso que le quedó a Ana y Andrés fue internacional,
ya que los dos presentaron su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto señala que el Estado mexicano, a través de sus instituciones judiciales y administrativas, falló en su obligación de investigar, juzgar y sancionar, además de reparar las violaciones de derechos humanos cometidas por sus propios agentes, lo cual llevamos a que ambos casos son ejemplos de cómo la acción directa de la policía vulnera los derechos fundamentales y cómo la inacción del sistema de justicia perpetúa la impunidad, obligando a las víctimas a buscar amparo en instancias internacionales. Bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.